Bienvenidos a Ebenecer Radio, transmitiendo con propósito, llevando la palabra de Dios hasta tu casa. Sintonízanos por Facebook Live y no te pierdas este poderoso mensaje. En todo lugar, solo en ti yo soy libre. Este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. Este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Vive, vive. Desciende con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Bienvenidos a Ebenecer Radio, transmitiendo con propósito, llevando la palabra de Dios hasta tu casa. Sintonízanos por Facebook Live y no te pierdas este poderoso mensaje. Ser
agradecemos al Señor por poder llegar hasta sus casas o hasta donde tú estás trabajando, quizás vas de camino o quizás, bueno, vas llegando a casa. Cualquiera que sea la situación, agradecemos al Señor porque nos estés aquí sintonizando y agradecemos a Dios por su presencia. Bueno, estamos a través de Ebenecer Radio transmitiendo con propósito, con el único fin de llevar la palabra del Señor y que más personas sean edificadas, bendecidas y alcanzadas para el reino del Dios Todopoderoso. Bien, en las últimas 2 transmisiones que estuvimos haciendo, hemos estado hablando acerca de la oración y hemos dicho que la mejor forma de esperar la venida del Señor es orando. Quizás haya otro tipo de temas de los cuales se están hablando hoy en día, pero creo yo que no hay nivel donde se deje de orar. O sea, la oración es para un cristiano promedio, alguien que está iniciando en el camino del Señor, pero también para un obrero, para un mentor, para un discípulo, para un líder, o cuanto más para alguien que está en el ministerio, cuanto más para un ministro. Es importantísima la oración. La oración creo yo que es la respiración del alma. Martín Lutero dijo que el cristiano que intenta vivir sin oración es como aquel que intenta vivir sin respirar. Usted se imagina, haga la pregunta, ¿qué tanto usted aguantaría sin respirar debajo del agua? Pregúntese eso a usted mismo. Por favor, le pido que no vaya a hacer el ejercicio ahorita ahí en casita, tratándose ahí de meter ahí en un cubo de agua, porque puede ser fatal, puede ser peligroso. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué tanto usted aguantaría, qué tanto usted soportaría dejar de respirar? Bueno, pues es lo mismo en cuanto a la oración. Un cristiano o el cristiano que intenta vivir sin oración es como aquel que intenta vivir sin respirar. Muchas personas dicen, bueno, fulano de tal dejó de perseverar porque no aguantó la prueba. Fulano de tal le vino una situación tan difícil, le vino un problema muy difícil en casa, en el hogar, y sabe que por eso dejó de perseverar. Y mire, yo creo que hay muchos pretextos, muchas excusas y por la cual uno puede retroceder. A veces decimos, ay, pues es que no lo cuidamos muy bien, y quizás eso sea verdad, en cierto punto sea verdad, pero en otras cosas he encontrado que muchas veces la persona deja de perseverar en el camino de Dios sencillamente porque deja de orar. La persona que deja de orar es una persona que se asfixia. Hablando espiritualmente, es una persona que los problemas, las densidades de las nubes oscuras espirituales lo empiezan a asfixiar, lo empiezan a sobrecargar, lo empiezan a desanimar a tal punto que empieza a decaer, y cuando nos damos cuenta, la persona empieza a alejarse. Por eso, cuando tú tengas problemas, cuando tengas situaciones difíciles, antes de ir y platicárselas a un amigo, antes de compartírselas a otras personas, sabes, yo te invito a que mejor se las platiques con el Señor. Quizás si tú le platicas tus problemas y tus situaciones a alguien, a algún amigo, te va a dar su parecer, te va a dar un consejo, quizás bueno, quizás incorrecto, quizás no tan bueno, quizás a su forma de ver las cosas. Pero te digo una cosa, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, no solamente descargamos ahí todo esto que sentimos, no solamente nos desahogamos, sino que también ahí podemos recibir dirección del Señor. Así que la oración es de suma importancia para vivir la vida cristiana. Recuerda esto, la oración es de suma importancia para vivir la vida cristiana. Así que yo te invito para que no dejes de orar. Y bueno, quiero compartir la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, verso 18. Mira lo que dice la Escritura. Dice la Biblia, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En este versículo vamos a estar basando lo que yo he llamado la importancia o el porqué de la oración. ¿Por qué es importante orar? Y de este versículo vamos a tomar simplemente 4 puntitos. Y lo primero que vamos a ver en forma de pregunta es, ¿cuándo debo orar? ¿Cuándo debo orar? Mire, la oración no es algo que se debe hacer eventualmente, sino es algo que se debe hacer siempre.
Hay personas que solamente cuando están pasando por momentos difíciles oran. Otros cuando tienen ocasiones especiales. Cuando es el día de su cumpleaños, ¿va? Después de entonar las mañanitas, las famosas mañanitas, después de comerse el pastel, acostumbramos a hacer oración. O quizás un poquito más cercano, cada vez de que vamos a desayunar, a comer, a cenar, oramos. Pero la oración no solamente es para momentos especiales, y también la oración no es para momentos eventuales o para estar orando eventualmente. La oración es algo que se debe de hacer siempre. El versículo dice orando en todo tiempo. O sea, cuando usted esté bajo una situación agradable, hay que orar al Señor. Cuando esté en una situación desagradable, hay que orar a Dios. Cuando esté un sol muy hermoso y profundo y radiante como el día de hoy, bueno, hay que dar gracias a Dios, orar al Señor. Cuando haga un frío como los meses pasados, bueno, hay que orar a Dios. Hay que orar en todo tiempo, ¿sí? Algunos creen, mire, que la oración es el plan B. Es decir, primero buscan la ayuda, el consejo, la solución en otros lados, y cuando no la encuentran, entonces oran. Entonces dice, bueno, primeramente yo le busco, primeramente yo voy a ver qué me dice mi comadre, voy a ver qué me dice mi amigo, voy a ver qué me dice fulano de tal. Y si no encuentro, entonces después de que se cansan de andar buscando, entonces oran. Y yo creo que no es así. Yo creo que la oración no es el plan B. La oración es el plan A. Es lo primero que nosotros debemos de hacer. Ahora, he encontrado que hay personas que se dicen estar muy ocupadas y que no tienen tiempo para orar. Hay gente que me dice, mire, yo quisiera venir a la oración o yo quisiera orar, pero créanme que tengo demasiado trabajo. A veces yo digo entre mí, bueno, eso me quieren dar a entender que nosotros oramos porque no tenemos nada que hacer, o que aquellos que oran es porque no hacen nada, hasta más están ahí en casa sin hacer nada. Entonces piensan que quien ora, o quizás, o si no lo piensan, eso es lo que están diciendo, ¿verdad? Y muchas personas se meten tanto en su trabajo, y no digo que no trabajemos, muchas personas se meten tanto en su actividad, en tantas cosas, y dejan de orar. Pero ¿sabe cuándo oran? Cuando viene la adversidad, cuando vienen los problemas, entonces tienen tiempo de sobra para orar. Obviamente ahorita no tenemos reuniones de oración, como todos sabemos, no solamente nosotros, sino muchas congregaciones del país, muchísimas congregaciones a nivel internacional. Pero cuando las personas tienen problemas, les vienen problemas, vienen a las reuniones de oración, asisten a las reuniones de oración. Yo creo que esto no debe de ser así. No tenemos que esperar a que haya problemas para que nosotros empecemos a orar, nos ejercitemos en la oración. Necesitamos orar fuertemente, constantemente, diariamente. Vuelvo a repetirle, la oración es la respiración del alma, la columna vertebral de nuestra vida, el alimento a nuestro espíritu, el medio para estar en contacto con el Señor. Eso es la oración. Quiero repetirte lo que decía Martín Lutero, y dije hace un momento: el cristiano que intenta vivir sin oración es como aquel que intenta vivir sin respirar. Bien, así que vamos a nuestro primer tema de este momento y vamos a escuchar una hermosa alabanza, y espero que no te desconectes, aún no hemos terminado y seguimos adelante con este tema. Bienvenidos a Ebenecer Radio. Transmitiendo con propósito, llevando la palabra de Dios hasta tu casa. Sintonízanos por Facebook Live y no te pierdas este poderoso mensaje. ¿Quién como el Señor? Todos alabemos su nombre hoy. Aleluya. Hey, hey, hey. ¿Quién como el Señor?
Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle. Quien como el Señor, no hay nadie, quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Oh, quien como el Señor, no hay nadie, quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios, digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Oh, 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 oh. Y todos unidos, demos gloria a Dios. Todos unidos, démosle gloria. 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 Digno es el Dios de Israel. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie, quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Bienvenidos a Ebenecer Radio. Transmitiendo con propósito, llevando la palabra de Dios hasta tu casa. Sintonízanos por Facebook Live y no te pierdas este poderoso mensaje. Pues seguimos en esta transmisión. Agradecemos al Señor por todos nuestros hermanos que nos sintonizan allá desde Tecamachalco, Puebla, a Esteban Galeana Ortiz, a todos los hermanos que nos escuchan allá en la Ciudad de México, y bueno, aquí a toda la congregación de Ebenecer y demás hermanos que nos están sintonizando. Bien, bueno, pues vamos al tema. Continuamos con nuestro tema acerca de la oración, y la pregunta que ahora nos surge: ¿cómo debemos orar? ¿Cómo es que nosotros debemos orar? Normalmente cuando alguien empieza en los caminos de Dios, piensa que la oración tiene que ver con reglas, tiene que ver con normas, pero no, la oración es como hablar. Uno empieza
a practicar el hablar, o uno no nace, más bien uno no nace hablando, uno empieza a aprender a hablar practicándolo. Así cuando un bebé empieza a querer hablar, empieza a balbucear, y a veces hay palabras que las oímos de los bebés y nos causa ternura, ¿verdad? Y yo creo de la misma forma cuando alguien, hablando espiritualmente, alguien empieza en el camino de Dios, bueno, yo creo que a Dios le da ternura. Esto no es doctrina lo que estoy diciendo, pero yo creo que Dios se agrada cuando alguien empieza a orar, aun cuando no sabe. Dios se agrada de ese corazón que anhela buscar contacto con Él, comunión con Él. Bien, ¿cómo debemos de orar? La Biblia nos dice con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto quiere decir que la oración no es algo que se debe de hacer en forma repetitiva, sino de varias formas. Y existen muchos tipos de oración, por lo menos quiero tocar 4. La primera es intercesión, la segunda es petición y la tercera es adoración, la cuarta es súplica. Quiero empezar por lo que son las súplicas. ¿Qué son las súplicas? Son peticiones específicas, o sea, son peticiones nuestras, personales, pero las hacemos de manera específica. Mire, cuando tenemos que orar o vamos a orar por algo, tenemos que ser específicos. Hay gente que dice, Señor, dame un carro, ¿no? Dame un auto. Pero si nos hacemos la pregunta, pues existen muchos autos, ¿verdad? Todos sabemos que existen muchos tipos de autos, diferentes colores, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ser específicos. Depende para qué tú quieras ese auto. O sea, depende para qué quieres ese vehículo. Y también, ¿por qué no decirle cuál es tu color preferido o de qué color te agrada? ¿Sí? También tienes que ser específico, Señor, que esté bueno, que esté en buenas condiciones y que obviamente esté a un costo accesible. Entonces hay que ser específicos. Pero hay gente que solamente, por ejemplo, al orar por un carro, Señor, dame un carro, dame un carro. Pero nosotros tenemos que aprender a ser específicos. ¿Sabe usted por qué? Porque de esa forma nosotros reconocemos cuando Dios contesta a nuestra oración. Si nosotros oramos de manera específica, nosotros vamos a reconocer cuando venga esa bendición de parte del Señor. Hay personas que dicen, mire, yo estoy orando por un trabajo. Y yo le digo, bueno, ¿qué tipo de trabajo estás buscando? Dice, mire, el que sea, el que venga. No, ¿cómo que el que sea y el que venga? Para empezar, ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Qué nivel de estudio tienes? ¿Qué profesión tienes? ¿O qué oficio tienes, verdad? Para que nosotros oremos de manera correcta y específica. Además también, bueno, ¿qué horario quieres? ¿O quieres trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana? O sea, tenemos que ser específicos. Y hay personas que, por ejemplo, incluso dejan de perseverar en la iglesia, y quiero retomar esto como un inciso, dejan de perseverar en la iglesia porque le piden a Dios un trabajo y resulta que les llega un trabajo que les quita el tiempo incluso para asistir a su discipulado, para asistir a su casa de amistad, para asistir a la congregación. Y luego uno se los encuentra y dice, oye, pero ¿por qué dejaste de ir a la reunión? Dice, no, es que fíjese, se acuerda que no tenía trabajo y le pedí a Dios un trabajo, pero ahora estoy trabajando los 7 días de la semana y resulta que me dan descanso, pero ese día que me dan descanso, pues no hay reunión, no hay nada. Entonces, pues me estoy prácticamente metido en el trabajo. Y entonces yo le dije, pues es que la verdad no oraste de manera específica. Y eso es muy importante. Cuando usted tenga una petición, sea específico. Es más, jóvenes, si usted me está escuchando por ahí, joven, señorita, sea usted específico con el tipo de esposo o esposa que le pide al Señor. De verdad, pídale eso de manera específica. Pídale al Señor de manera específica, y le aseguro que Dios le va a contestar. Quizás habrá alguien que me diga, oiga, no, pero es que mire, Dios conoce mis gustos, Dios conoce tus gustos, pero es muy importante que nosotros seamos específicos al orar. Bien, creo que ya le sacamos mucho jugo a este inciso. El siguiente tipo de oración es la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Intercesión es la oración específica por otros o por peticiones de otros.
O sea, interceder tiene que ver con orar por otras personas, por otros hermanos, por las peticiones de otras personas. Pero sabe, al orar nosotros por otras personas, tenemos también que ser específicos. En otras palabras, no nada más tú te vas a poner a orar diciendo, Señor, bendice a mi primo, bendice a mi hermano o bendice a tal persona, Señor. No, tú tienes que saber el por qué orar. O sea, cuando alguien te pida que ores por él, tienes que decirle, bueno, ¿cuál es tu petición? ¿Y por qué necesitas o por qué quieres que ore por ti? ¿Cuál es realmente tu necesidad? Si hay alguien que te dice, no, pues mire, es que Dios sabe, es que Dios sabe, es que Dios sabe, dígale con una sonrisa, ¿sabe qué? Pues Dios lo sabe, pero yo no lo sé. Así que yo no puedo orar por ti si tú no me dices el por qué quieres que ore por ti. Es muy importante que cuando alguien nos pide que oremos por él y que lo llevemos en oración, es muy importante que sepamos cuál es su petición. Porque imagínate, vamos a estar pidiendo bendición, pero hay muchísimas bendiciones. Vamos a estar orando por él, dizque por salud, pero es mejor cuando sabemos qué tipo de problema de salud tiene tal persona para orar de manera específica. Si la persona está pidiendo por un empleo, como decíamos hace un momento, hay que ser específico. Y eso es intercesión, ¿sí? Es la oración específica por otros o por las peticiones de otros. Bien, el tercero es la acción de gracias. Este es el tercer tipo de oración, acción de gracias. Y esto tiene que ver con agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que Él hará. Ahora, yo creo que no solamente tenemos que dar gracias a Dios, de hecho la Biblia lo dice, no tenemos solamente que dar gracias a Dios cuando nos va bien, sino aún en los momentos de prueba, aún en los momentos de dolor. Y yo antes, cuando escuchaba esto y leía esto, yo decía, bueno, pero ¿por qué tengo que dar gracias? Pues si las cosas están mal. Como decimos nosotros, si las cosas están de patas, ¿por qué tengo que dar gracias a Dios? ¿Sabe? Me di cuenta que cuando damos gracias a Dios por los momentos difíciles, no nos amargamos. De verdad, si usted está pasando por un momento difícil, haga la prueba. Dele gracias a Dios por esa prueba que usted está pasando. Dele gracias a Dios por esa situación difícil que usted está pasando. Dele gracias a Dios por ese tiempo de dolor que usted está pasando, aunque quizás no lo entienda. Pero usted simplemente diga, Señor, te doy gracias. Yo solo sé que tú eres bueno y si esto está ayudando para bien, si hay algo que tú quieres que yo aprenda de esto, Señor, muchísimas gracias. Te agradezco por los momentos difíciles. Y usted va a comprobar que en el momento que usted da gracias, usted se estará liberando de toda amargura. Mire, hay gente que se resiente con Dios. Yo he encontrado personas que se resienten con Dios y están resentidos con Dios, pues porque sus papás se separaron, porque un familiar falleció, por cosas, y resentidos con Dios. Algunos han llegado, creo yo, a lo que considero una blasfemia, diciendo, ay, tienes que perdonar a Dios para liberarte de ese rencor, de ese odio o de ese resentimiento. No. Si yo digo que tengo que pedir o perdonar a Dios, mire, nada más que hasta me siento incómodo mencionarlo, esto equivaldría a decir que Dios es injusto y estoy rebajando a Dios como un ser humano. Y no, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Mire, yo he pasado por momentos donde he perdido un familiar o ha partido con Cristo un familiar, y créame, yo entiendo ese dolor. O sea, cuando falleció mi hermano, cuando falleció mi papá, cuando mis padres se separaron, y había un momento que yo me sentía así tenso, y cuando yo decía, ay, tienes que darle gracias a Dios, cuando yo leía, tienes que darle gracias a Dios aún por los momentos difíciles, yo decía, pues esto es como que es masoquismo, ¿no? Esto como que si alguien lo escucha, esto como que está medio mal. Pero entendí y probé que cuando doy gracias a Dios, le voy a decir lo que he experimentado. Si quiere, anótelo en casa. Anótelo en casa. Número 1, como ya dije, tú te libras de ser un cristiano amargado. Número 2, tú vas a sentir la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Tú eso lo vas a comprobar. Número 3, tú vas a sentir como tu fe se activa.
Tú lo vas a experimentar eso en oración. Y número 4, te digo una cosa, estás avergonzando ahí al enemigo. El enemigo está siendo avergonzado, porque el enemigo lo que espera que tú hagas en el momento difícil, lo que él espera es que tú reniegues, que tú blasfemes, que tú dejes de perseverar, que te resientas con Dios, que dejes de servir, que dejes el discipulado, que te resientas incluso con algunos hermanos de la iglesia o con tu propia familia, que te resientas con Dios, como decía hace un momento. Pero cuando tú haces lo que hizo Job, mire, la Biblia dice que Job perdió sus hijos, perdió casa, perdió absolutamente, perdió incluso hasta la salud, incluso hasta su esposa. Mire las palabras de aliento que su esposa le dijo a Job. Mira, le dijo su esposa a Job: aún retienes tu integridad para con Dios. Le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y como alguien dijo por ahí, pues oiga, con ese tipo de esposa, ¿para qué quieres al diablo? Con esos ánimos que le daba la esposa a Job, ¿para qué quería el enemigo? Pero bueno, ¿sabe lo que hizo Job? La Biblia dice que él rasgó sus vestidas, se arrodilló, se postró y adoró a Dios. Eso es lo que él hizo. Cuando David perdió a su hijo, también adoró. Oiga, lo mejor que nosotros debemos de hacer en momentos difíciles, dele gracias a Dios. Y si usted está gozando de buena salud, también dele gracias a Dios. Si usted tiene un trabajo ahorita, como aún tiene un trabajo ahorita bajo esta situación que estamos viviendo en nuestro país e internacionalmente, dele gracias a Dios. Si está bien de salud, qué sé yo, dele gracias a Dios. Si usted es salvo, dele gracias a Dios. Pero tristemente he encontrado personas que incluso la bendición, voy a llamarlo así, los ha alejado de Dios. O sea, la gente a veces resulta que la bendición que le vino o la bendición que fue derramada sobre su vida, resulta que ahora es un estorbo o se le hizo un estorbo. ¿Sí? Por ejemplo, dice: ay, no tenía hijos, ¿no? Y ahora ya tiene hijos. Y ay, pues es que ahora no puedo porque tengo a mis hijos y ahora tengo que atenderlos. Bueno, antes orabas para que Dios te diera hijos, y ahora que los tienes, resulta que ahora entonces los pones como un pretexto. Antes orabas por un trabajo y decías que no ibas a la reunión porque no había trabajo, y ahora que tienes, ¿qué está pasando contigo? No, dele gracias a Dios. Si Dios le bendice, dele gracias a Dios. Si usted está siendo bendecido, usted debe de estar más comprometido con el Señor Jesucristo. Sí, el cuarto tipo de oración es la alabanza. Ya hablamos de esto un poquito. La alabanza. ¿Qué es una alabanza? Bueno, es una ofrenda verbal a Dios. La Biblia le llama fruto de labios que confiesen su nombre, que exalten su nombre. Mire qué maravilloso es iniciar el día adorando al Señor. Que yo no sé usted cómo empieza su oración de la mañana durante el día, pero hay dos formas de empezar a orar. Puede usted hacer una oración de queja: ay Señor, mira que aquello, ay Señor. Y como decía mi pastor, la oración del reportero: mira Señor cómo está aquel, mira oh Dios. Y empezamos nosotros a hacer una oración de tanta queja. Pero qué diferencia es cuando usted se levanta y empieza a exaltar el nombre del Señor. Incluso pone una alabanza o un cántico de adoración de fondo, y solamente le exalta y le adora y le bendice y le glorifica. Oh, gloria a Dios. Yo he tenido experiencias maravillosas cuando empiezo mi día solamente adorándole. A veces hay un montón de cosas por las cuales que pedir. A veces tengo peticiones, un montón de peticiones personales, bastantísimas peticiones de oración por otros hermanos, por la iglesia, por tantas y tantas cosas, ¿verdad? Por tantos hermanos. Pero me doy cuenta que cuando invierto tiempo en darle gracias a Dios y en alabar su nombre, me doy cuenta que Dios se encarga de todo. Dios empieza a hablar de manera asombrosa y poderosa. Mire, la alabanza tiene que ver con las grandezas de Dios, con lo que Él hace, pero la adoración tiene que ver con lo que Dios es. Adórele porque Él es bueno, adórele porque para siempre es su misericordia. Adórele porque Él es grande, Él es maravilloso, porque Él es eterno, porque Él es amor, porque Él nos amó primero. Adórele al Dios Todopoderoso. Cuando usted se levante de mañana, puede usted levantar sus manos,
levantarse de cama y exaltar su nombre, bendecir el nombre del Señor. Y le aseguro que usted tendrá una actitud diferente para enfrentar el día. Así es, amada familia. Bueno, vamos a un tema más y damos al Señor toda la gloria. Continuamos con este tema. No te desconectes y seguimos adelante. Bienvenidos a Ebenecer Radio. Transmitiendo con propósito, llevando la palabra de Dios hasta tu casa. Sintonízanos por Facebook Live y no te pierdas este poderoso mensaje. Vamos con las palmas delante del Señor. Aleluya. Su nombre es temido en la tierra. Todos sus enemigos venció, es grande y temido en la tierra. Su nombre de guerra. Nombre de guerra es Jehová. Sí, Señor. Su
Que nada te impida escuchar la palabra de Dios. Conéctate a Ebenecer Radio, transmitiendo con propósito. Lunes, miércoles y viernes, 8 p.m. Te esperamos. Transmitiendo con propósito. Así que hemos estado hablando acerca de la oración, hablamos de cuándo debemos de orar, cómo debemos de orar. Y el tercer punto es por qué debemos orar. ¿Por qué tenemos nosotros que orar? Alguien me dijo, oiga, ¿por qué tengo que orar si ya Dios sabe de qué tengo necesidad? ¿Por qué Dios exige que oremos? Bien, la Biblia dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Mire, la palabra velar significa mantenernos alerta, es decir, estar en guardia, estar atentos, listos, despiertos para la batalla. Una persona que no ora es una persona que está dormida espiritualmente, es una persona que está distraída, el enemigo lo va a tomar por sorpresa. Es una persona que está despistada, está en otro canal, como dicen los chicos, está en otra onda. Entonces, nosotros como cristianos debemos de orar porque estamos en una guerra espiritual, estamos en una batalla espiritual. Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esos espíritus y esa lucha espiritual, obviamente no la vamos a pelear con armas físicas, no, la vamos a pelear con armas espirituales. Y la oración es un arma espiritual. Por eso es de que tenemos que estar velando, hay que estar alerta, hay que estar en guardia, atentos, listos, despiertos para la batalla. Me gusta lo que dice Pablo en Romanos 13, versículo 11 al 12. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Interesante. Fíjese que Pablo ya estaba diciendo que la venida del Señor estaba ya más cerca que cuando él creyó. Y eso lo dijo Pablo
hace 2000 años, ahora cuánto más nosotros después de ese tiempo. Imagínense, eso quiere decir con todo lo que estamos viendo, ¿va? Eso quiere decir que el Señor está a la puerta y tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar alerta. El versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Qué interesante. Hay que desechar las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de luz. Es decir, una de estas armas es la oración. ¿Por qué tenemos que orar? Recuerda esto, porque estamos en guerra, estamos en batalla espiritual. Pero también ¿sabe por qué tenemos que orar? Bueno, porque Jesús dijo que solamente cuando oramos vamos a ser guardados de la tentación, vamos a estar alertas. Mateo capítulo 26, verso 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto es interesante y es lo que el Señor le dijo a los discípulos. Vea usted que Jesús le había dicho a Pedro que le iba a negar 3 veces. Y Pedro, bien aventado, ¿verdad? Le dice: no, yo nunca te negaré. Si aún me sea necesario morir, yo nunca te negaré. Y mire, cuando yo leo esta historia, la verdad hasta me da ganas de cambiarme el nombre. Pero la realidad es que Pedro se le dijo esto. Y el Señor les dice: velen y oren para que no entren en tentación. En otras palabras, hablando de Pedro, diciendo: mira, Pedro, si realmente no me quieres negar, te voy a dar el secreto, métete a orar. Pero si no te metes a orar, te va a ganar tu carnita, te va a ganar tu carne y me vas a negar. Y usted sabe lo que pasó. Pedro se quedó dormido y cuando vinieron a arrestar al Señor, salió disparado como un cohete. Fue no solamente él, sino los demás apóstoles. Y usted sabe ahí la historia. Dice la Biblia que también negó al Señor 3 veces. Eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos de orar. A veces yo he visto cristianos tan sinceros que me dicen: yo no quiero alejarme de Dios, yo quiero buscar al Señor, yo le quiero servir con toda mi vida. Y lo veo que es sincero. Pero solamente lo que les digo, siempre cuida tu vida espiritual. Cuida tu vida de oración, mantente velando. Porque Jesús dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y sabe que he encontrado que la carne a veces es más mala que el mismo diablo. Porque un espíritu maligno lo podemos reprender, se echa afuera y se va. Pero la carne, es decir, la naturaleza humana del ser humano, no. Y esa sabe cómo tiene que ser crucificada: a través de la oración. A través de la oración hacemos morir las obras de la carne. Hay otras cosas más, pero bueno, solamente aquí hablando de la oración, yo he descubierto que a la carne no le gusta orar. Por eso, vuelvo a repetirle, la oración es muerte. Quiero que entienda esto: la oración es muerte a nuestra carne. Una persona que ora va a mantener su carne sujeta, la va a mantener crucificada, le va a hacer morir sus impulsos carnales. Pero una persona que deja de orar, no, hombre, va a tener, como decía alguien por ahí, la carnicería bien surtida. Así que yo le invito para que se levante a orar. La tercera razón del por qué tenemos que orar, bueno, es porque es la mejor manera de esperar al Señor. Marcos 13, verso 33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Jesús nos dijo que Él vendría, pero no nos dio una fecha, no nos dijo cuándo vendría. Sin embargo, nos dijo que viéramos las señales, que estuviéramos alerta en las señales. Y yo creo que las señales se han cumplido. Todo estamos viendo, y como decía yo en la primera transmisión, no me queda la menor duda de que estamos viviendo los últimos tiempos y que la venida del Señor está más cerca. Y necesitamos nosotros mantenernos en oración. De hecho, Jesús dijo en una de las parábolas, dijo: pero cuando el Hijo del Hombre venga, dice, hallará fe en la tierra. En otras palabras, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Jesús venga, hallará gente orando. Porque ¿sabe qué?
Una persona que está orando es una persona que tiene activa su fe. Una persona que ora profundamente es una persona que su fe está conectada, está, como dije hace un momento, activa. Y una persona que no ora es una persona que tiene la fe desactivada. Pero por eso es necesario que nosotros nos mantengamos orando, mis amados hermanos. Necesitamos orar para vencer la tentación. Necesitamos orar porque estamos en guerra contra el enemigo. Necesitamos orar porque la venida del Señor está más cerca. No importa lo que sea, no importa la situación, yo quiero decirle lo siguiente: si usted está orando y no ve respuesta a su oración, siga usted orando. Usted insista, persista, resista y nunca desista. Esto lo he aprendido a través del tiempo. Y ser insistente, ser persistente, resistir y no desistir hasta ver la gloria del Señor. Bien, el cuarto punto tiene que ver con por quiénes vamos a orar. ¿Por quién debemos orar? La palabra de Dios dice por todos los santos. Y cuando habla de todos los santos se refiere a los discípulos de Jesús. De hecho, en la Biblia no se menciona la palabra cristiano. Jesús no mencionó la palabra cristianos. Si usted lee los 4 evangelios, Jesús no se refirió a su pueblo como cristianos, habla de discípulos, no habla de cristianos. La única ocasión que se menciona la palabra cristiano es cuando ahí en Antioquía, pero de ahí encontramos lo que es la palabra de discípulo, pero no solamente la palabra discípulo, sino también la palabra santos. Cuando Pablo dice saludos a los santos de Éfeso, a los santos que están en Galacia, a los santos de Corinto, a los santos. Y entonces, cuando aquí la palabra del Señor nos habla y dice que oremos por todos los santos, se está refiriendo a los discípulos de Cristo, a usted y a mí que somos discípulos de Cristo. Tenemos que orar unos por otros. ¿Y sabe por qué? Porque mire, mientras estemos en esta tierra, necesitamos orar por los demás y que también oren por nosotros. Orar yo por alguien, pero que también oren por mí. Hay gente que dice, no, mire, yo soy aquí un Superman espiritual. Pero les recuerdo que también el Superman tiene su kriptonita por ahí. Y usted también necesita de oración. Sí, esto no es un comercial, pero déjeme decirle, aquí no hay llaneros solitarios. Aquí somos un cuerpo en Cristo y por lo tanto alguien necesita de mis oraciones, pero yo también necesito de las oraciones de alguien más. Es necesario mantenernos en oración. Por favor, cuando usted esté pasando por un momento difícil, no se haga el valiente. No se haga, ay, yo aquí aguanto, yo aquí resisto al enemigo, yo aquí soy el que va a salir en victoria, yo solo. No. Pida usted oración, por favor. Pida oración. No hay nada de malo en que usted pida oración. Quizás usted diga, ay, pero es que me da pena, ¿qué van a decir? Que soy alguien inmaduro, ¿qué van a decir? Bueno, no se deje atemorizar, no se intimide por esos pensamientos. Usted pida oración, pídale, en el caso usted está en una casa de amistad, pídale ahí a los líderes, oiga, ayúdeme a orar, por favor, ore conmigo, mire, estoy pasando por una situación difícil, ore conmigo. Pero también mire, si usted es un líder de la iglesia, si usted es alguien que ya sirve, pues tampoco no se abstenga de no pedir oración, pida oración y pida oración de otros líderes, pida oración de gente madura, de gente que lo va a ayudar a orar y pídale que lo lleve en sus oraciones. Dígale cuál es su necesidad. Es necesario que hagamos esto, porque si nosotros hacemos esto, mire, vamos a perseverar en el camino del Señor. Santiago capítulo 5, verso 13 al 16, dice la Biblia, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Aquí está hablando de la oración individual. Dice, si estás afligido, haz oración. Y luego dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Wow, qué maravilloso.
cante alabanzas. ¿Estás alegre? Ahí empieza a adorar al Señor, ahí en casa, ahorita que no podemos reunirnos, ¿verdad? Pero el verso 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y, o sea, da a entender que es alguien que está enfermo y que quizás está en cama. Porque mire lo que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los líderes o a los ancianos de la iglesia, dice aquí. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, si una persona está tan mal que dice: ay, yo ya no aguanto esta enfermedad, pues pida oración. Mire, hay gente que se resiente y dice: no, dice, mire, es que yo estuve enfermo y nadie me fue a visitar, nadie fue a verme. Pero pues como dice mi pastor, mire, yo soy pastor, no soy adivino, ¿ah? Entonces, si usted está pasando por una situación difícil, hágalo saber. Tome ahí su celular, mande un mensaje: ¿sabe qué? Estoy pasando por esto, ayúdenme a orar, por favor. No hay nada de malo en eso. Quitemos todo obstáculo, todo aquello que quiera impedirnos pedir ayuda en oración. Hágalo. Y mire lo que dice el versículo 15: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué impresionante. Dice: orad unos por otros, para que seáis sanados. Es importantísimo que nosotros pidamos oración. Mire, aún el mismo apóstol Pablo pedía oración. De hecho, en Efesios, donde tomamos el versículo para basar esta plática, mire, Pablo le pide oración a la iglesia de Éfeso. Pero quiero que vayamos a Romanos capítulo 15, verso 30. Pablo le dice algo aquí a la iglesia de Roma. Le dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Impresionante. El mismo apóstol Pablo, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, 13 cartas que Pablo escribió, el hombre poderoso de fe, Pablo, aquí está pidiendo oración. Oiga, es que aquí no hay superhombres. Aquí simplemente habemos siervos de Dios, que somos seres humanos y que necesitamos orar. Alguien me preguntará: oiga, ¿usted a poco necesita oración? Oh, pues claro que sí. Si yo le dijera que mi esposa ora por mí, si usted le dijera que mis pastores oran por mí, que gente ora por mí, que estamos conectados con otros consiervos y oramos unos por otros. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla, estamos en una guerra, estamos luchando, estamos alcanzando vidas, y el enemigo trata de venir y apagar y de desanimar y hacer tantas cosas, y nosotros necesitamos orar, ¿sí? Por eso aquí vemos al apóstol Pablo diciendo: ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando. Mire, la mejor forma que usted puede ayudar a su líder, y esto va para los discípulos, la mejor forma que usted puede ayudar a sus líderes, a sus mentores, es orando por ellos. Ore también por ellos. Y ahí le va una a los mentores y líderes. La mejor forma, una de las formas que usted me puede ayudar, es orando por mí, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos los errores de alguien, pero pocas veces nos dedicamos a orar por ese alguien. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Él quiere que en vez de que nos apoyemos en oración y oremos unos por otros, él quiere que mejor nos las pasemos ahí criticando y señalándonos y diciendo y hablando. Y el enemigo ahí está ganando ventaja. Por favor, yo le pido que juntos cerremos la puerta al enemigo. Que el enemigo no tenga parte en nosotros, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, y que dejemos de orar. No, y si vemos que hay ciertos errores y ciertas cosas, vamos a orar y venceremos así en el nombre de Jesucristo. Bien, amada familia, con esta reflexión, yo te quiero invitar para orar allá en el nombre del Señor, ahí donde tú estás. Quiero que ores en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte para que juntos elevemos una oración al Señor.
Yo quiero que ahí donde tú te encuentras, si puedes hincarte, postrarte, hazlo. Si puedes levantar tus manos, hazlo. Si vas conduciendo, puedes orillarte un momento y vamos a orar un momento. Si tú estás pasando por una situación difícil, vamos a orar. Clama al Señor. La Escritura dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios nos dice que antes de que nosotros habremos levantado nuestra voz, Él ya está respondiendo nuestro clamor. Así que si tú te encuentras en una situación difícil, pide oración, pide oración. Mantente velando en oración, mantente clamando, mantente en súplicas, en intercesión, en acción, en alabanza. Y vamos a orar al Señor Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hemos estado hablando acerca de oración. Tú conoces, amado Padre, quién está pasando por una situación difícil allá en casa. Tú sabes, amado Dios, quiénes me están escuchando a través de este medio. Señor, oro en el nombre de Jesucristo por cada uno de ellos, Señor. Oro por cada familia en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Dios bendito, para que haya provisión económica, provisión, Señor, de alimento, provisión espiritual, provisión emocional, Señor. Oro en el nombre de Jesucristo para que la fe de los discípulos no decaigan. Oro, Señor, por cada líder, por cada mentor que me está escuchando. Oro, Padre mío, por cada uno de los discípulos que se reúnen en esta casa, pero también aún de aquellos hermanos que nos están oyendo, Dios mío, en otras partes, Señor, en México, en Puebla, en Tonayán, Señor, allá en Tecamachalco, en todos los lugares donde nos están oyendo, Señor, o que van a oír posteriormente esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesucristo, oh Dios, echo fuera todo espíritu de desánimo. Echo fuera, Señor, todo espíritu que trata de venir a apagar su fe en el nombre poderoso de Jesús. Declaro el poder de tu Espíritu Santo obrando. Oh bendito Padre Celestial, toma sus vidas, toma su ser en el nombre poderoso de Jesús. Yo pido en este momento, Señor, que tu gloria sea manifestada, que tu poder sea manifestado en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Toda cadena se cae. Si alguien está padeciendo de enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento reprendo todo espíritu de enfermedad. Tú que me estás oyendo, amado hermano, si estás padeciendo de alguna dolencia, pon tu mano ahí en tu cuerpo y en el nombre de Jesús recibe la sanidad que Jesucristo compró por ti y por mí en la cruz del Calvario. La Escritura dice que ya fuimos sanados, que por su llaga fuimos curados, y en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de enfermedad en ese cuerpo, en esos órganos, en esos músculos, en esos huesos. En el nombre poderoso de Jesús reprendo toda dolencia, todo aquello que está queriendo invadir, atormentar, oprimir ese cuerpo con enfermedad. En el nombre de Jesús se va. Declaro en el nombre de Jesucristo sanidad. Ahora mismo entra sanidad a ese cuerpo, la sanidad que Jesucristo compró para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, reprendo todo espíritu que esté oprimiendo las familias, los hogares. En el nombre de Jesús, toda tensión, todo aquello, toda desesperación, en el nombre de Jesús se va. Y declaro tu presencia y tu poder, Señor. Oro por aquellos, bendito Dios todopoderoso, que están pasando por problemas, por una prueba, Señor. Fortalécelos en el nombre de Jesús. Dios te dice, no te detengas. Dios te dice, no desmayes. El Señor te dice, yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. El Señor te dice, aleluya, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. No te detengas en el nombre poderoso de Jesús. Recibe fortaleza, recibe fe, recibe poder ahí donde tú estás. Levántate en el nombre poderoso de Jesucristo. Levántate en el nombre de Jesús. Sigue adelante. Toma tu escudo y tu espada y sigue adelante. Sigue luchando en el nombre poderoso de Jesús. Levántate ahí en el nombre de Jesucristo. Padre, en este momento oro en el nombre de Jesús y pido, Señor, que tu presencia venga, Dios bendito, sobre cada joven, sobre cada señorita, sobre cada varón, Señor, sobre cada hermana, Señor, sobre cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias, te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén
y amén. Bien, amada familia, Dios te bendiga. Ha sido un placer estar contigo a través de este medio. No te pierdas nuestra transmisión el próximo domingo a las 11 a.m. Reúne ahí a tu familia en casita. Ahí comparte nuestra página a otros hermanos para que también sean bendecidos y edificados. Vamos a estar hablando acerca del temor divino. Creo que es muy importante que en estos tiempos se hable del temor divino. Y una de las situaciones que estamos viendo escasear en este tiempo es eso, el temor de Dios. Así que te espero para que el domingo a las 11 de la mañana te conectes y recibas palabra de Dios. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bienvenidos a Ebenecer Radio. Transmitiendo con propósito, llevando la palabra de Dios hasta tu casa. Sintonízanos por Facebook Live y no te pierdas este poderoso mensaje. Que nada te impida escuchar la palabra de Dios. Conéctate a Ebenecer Radio, transmitiendo con propósito, lunes, miércoles y viernes, 8 p.m. Te esperamos. Transmitiendo con propósito. ¿Quién como el Señor? Todos alabemos su nombre hoy. Aleluya. Hey, hey, hey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Que nada te impida escuchar la palabra de Dios. Conéctate a Ebenecer Radio, transmitiendo con propósito. Lunes, miércoles y viernes, 8 p.m. Te esperamos. Transmitiendo con propósito.